Hola, ¿qué tal a todos? Estamos acá nuevamente en un nuevo podcast. Ya saben, mi nombre es Patricio González Cid, conocido también como Pato Avedé. Y hoy día estoy con una familia que es muy importante, muy especial para mí. Estoy en Hualpén. Les voy a presentar a esta querida familia. Preséntense nomás con confianza. Yo me llamo Viviana Díaz Fuentes. Mi nombre es Ignacio Maldonado Gutiérrez. Acá estoy con una familia de años que están en la iglesia, que han conocido el evangelio. Entonces vamos a conocer un poquitito de ambos. Hermano, por favor, yo sé que usted tiene una historia de prácticamente toda una vida en la iglesia. De hecho, acá tengo una fotito. Miren, esta foto es bien representativa. Cuéntenos respecto a esta foto y sobre su historia respecto a sus primeros años en la iglesia. Bueno, tuve la bendición de conocer y de ser recibido cuando era pequeño por una familia que recién se había integrado a la iglesia el año 69, la familia Aguilar, que de hecho tengo aquí una foto de mis papás, que ellos tuve la bendición de que me recibieron en su hogar cuando yo era pequeño y me criaron y me enseñaron del evangelio. Mi papá era Santiago Aguilar y mi mamá María Salomé Pacheco. Ellos fueron uno de los primeros miembros de aquí de Talcahuano, cuando solamente había una sola capilla en Talcahuano. Y aquí tengo una foto cuando yo recién llegué a la iglesia y ellos me recibieron y me empezaron a criar. Y esta fue la primera capilla que hubo en Talcahuano, que está ubicada en Aníbal Pinto, en el puerto de Talcahuano. La primera capilla que existió en Talcahuano, como digo, y que más adelante voy a tener tiempo a lo mejor para contarles lo importante que fue esta capilla y cómo que funcionó también como dentro de este edificio. ¿Esa capilla es la que está cerca de Arenal o no? ¿Puede ser o me equivoco? ¿O la que está en pleno centro del Banco Estado arriba? El Banco Estado arriba. Ah, ok, sí, perfecto. En pleno centro de Talcahuano. Sí. Hermano, ¿usted siempre supo que era un hijo adoptivo entonces? Yo siempre supe que era adoptivo, sí. Cuando ellos me recibieron yo ya tenía conciencia de que yo no era su hijo, pero ellos me recibieron y me brindaron todo el cariño y todo me apapacharon como un hijo más. ¿No hubo nunca diferencias? No hubo diferencia. Estoy seguro que en esta conversación voy a ir descubriendo cosas nuevas que no habíamos conversado. Hermana, ¿usted cuándo conoció la iglesia? Mire, yo conocí la iglesia cuando tenía como unos 10 años más o menos. Teníamos unos amigos que eran miembros de la iglesia, en el colegio, la básica estoy hablando, y ellos eran la familia Navarrete. Y ellos siempre nos invitaban a participar en la iglesia y todo, pero mi familia era muy católica, de santos y toda la cosa. Entonces no nos dejaban, porque como éramos chicas, entonces nos costó para que fuéramos. Ya cuando fuimos más grandes, ya 13, 14 años, de nuevo obviamente nos invitaron, porque seguimos siendo amigos. Y fue mi hermana primero, ella se bautizó, yo salí más dura para el concurso, a mí me costó un poquito más. ¿Y esa familia Navarrete de dónde eran? De Talcahuano. Ah, ok. Del barrio Esmeralda. Barrio Esmeralda, perfecto. El camino a Talcahuano mismo, digamos, por el cerca del Club Hípico para allá, ¿verdad? Sí, como medio camino. Perfecto, ok. Uh-huh. Y después ya de eso, como a los 15 años, me bauticé. Me bauticé como miembro de la iglesia. Pasaba mucho antes de que las personas que eran de otra religión le decían a los niños cuando querían unirse a una iglesia que era distinta a la que estuvo siempre en su familia, que ¿cómo vas a jugar con eso? Estás traicionando a Dios. ¿Le pasó eso o no? Sí, es que fuimos criados por mis abuelos ¿cómo se llama? Mi abuela era muy católica ella. Entonces cuando le dijimos de la iglesia todo, como que fue como un rechazo, era como algo nuevo, porque la iglesia no era como tan conocida de iglesia mormona o iglesia, que en ese tiempo era la iglesia mormona. Claro, la gente la conocía así y tampoco estaba mal visto ni mal escuchado. No, ahora todos sabemos que tenemos que llamar a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como se llama, pero antes era conocido, tampoco la gente lo hacía con maldad de referirse a la iglesia mormona, porque así era conocida.
vida. Sí, teníamos un vecino igual que vivía al frente de nosotros, se llama Manuel Jiménez, que ahora está en el barrio donde participamos nosotros con mi esposo, y él siempre igual nos visitaba, nos hablaba y qué sé yo, muy buen vecino, y él conversaba con nosotros y nos hablaba de la iglesia y todo, y eso le empezó a gustar igual a mi familia, que era una muy buena persona, qué sé yo. Entonces eso también nos ayudó para que pudiéramos tomar la decisión, que ya éramos más grandes, entonces ya nos bautizamos en la iglesia. O sea que con 15 años. Yo con 15, sí. Y usted de muy chiquitito siempre Sí. recibió el evangelio. Sí. Tenemos entonces familias que ya tienen un cimiento tremendo de conocimiento y también de vida en el servicio de la iglesia. Sí. Le voy a hacer más preguntas que me interesa también aprender de ustedes. ¿Cómo fue la adolescencia, etapa difícil de cualquier ser humano? ¿Cómo fue la adolescencia viviendo en la iglesia? ¿Qué recuerdos tienen de la iglesia en esos años? Bueno, yo tuve la bendición de que la iglesia en esos momentos tenía colegios, colegios que funcionaban, que eran de la iglesia. Tenía aquí en Talcahuano, por eso digo que este edificio es muy importante, porque fue el primer edificio que funcionaba aquí de primero a cuarto básico. Qué interesante eso. Yo había Ya. escuchado, pero no había conocido a alguien que iba a un colegio que era de la iglesia. Correcto. Y en Gleiner, que fue la segunda capilla, aquí está cerca del hospital regional, ahí funcionaba de quinto a octavo. Y yo tuve la bendición de poder participar en ese colegio, y donde los profesores eran miembros de la iglesia, donde la religión era algo importante, de hecho era un ramo dentro de la educación. Y el ambiente era diferente porque los profesores eran miembros de la iglesia, porque se enseñaba la religión como un ramo más. Entonces fue mucho más fácil vivir el evangelio cuando uno tiene ese soporte. Así es que fue una bendición muy importante. Felizmente yo tuve la oportunidad de salir del colegio de primero a octavo, y 2 años más tarde los colegios fueron suprimidos de aquí de Chile y fueron llevados a otros países porque la educación en Chile era buena. De hecho, habían 4 colegios, que era el Colegio Bio Bio aquí en Talcahuano, el Colegio Dese en Santiago, el Colegio David Mackey en Villa del Mar y el Colegio Visa del Maipo también en Santiago. Habían 4 colegios. Y fue una bonita experiencia y una ayuda importante que plantó las raíces importantes dentro de los jóvenes que, de hecho, todavía tenemos la posibilidad de juntarnos con compañeros de esa época. Cada cierto tiempo nos juntamos y recordamos episodios y anécdotas y todo las experiencias que vivimos con ellos. Así que fue muy Tuvo bueno. una buena infancia y juventud. Sí, Que- fue muy bueno eso. Interesante, porque hoy en día en los colegios donde se vive y tenemos siempre el miedo del bullying, de toda la violencia que se vive actualmente en todos lados. Entonces haber tenido ese lugar fue como un lugar seguro Sí. para poder crecer. ¿Y usted? Yo voy a saltar a otra etapa ahora. Voy a saltar a otra etapa. Vamos a saltar ahora de lo que fueron los estudios, vamos a saltar al romance. ¿En qué época y cómo se conocieron ustedes? Es que nosotros yo conocí a Ignacio mucho antes, como cuando tenía como 11 años. Ah, ¿sí? Como 11 años. El amigo que tenemos en común, que la familia Navarrete, uno de ellos era amigo mío. Ok. Entonces él me iba a la casa y mi esposo lo acompañaba. Y ahí yo, como te digo, lo conocía desde mucho antes. Pero nunca me imaginé que más en el futuro, ¿cierto?, los iba a conocer. Incluso cuando él se fue a la misión, yo asistí a su apartamento, pero No había nada entre ustedes nada, dos. ni Se conocían, conversábamos, Ya, bien. nada. Él estaba ahí, qué sé yo, y yo fui porque me invitaron. ¿Nunca se le pasó por la cabeza que iba a llegar a tener Jamás. algo con ese hermanito que se iba a la misión? Jamás. Ok. Nunca. Y después cuando él regresó, yo ya estaba más activa dentro de la iglesia, porque como íbamos sola, entonces íbamos y no íbamos. Entonces nos invitaron porque él llegaba de la misión.
Entonces, ya, pues la curiosidad más que nada. ¿Qué ya. es lo que un misionero regresado? ¿Cómo llegan? ¿Cómo habrá llegado Linares? Claro, No sé, pues, llegan con una cómo mentalidad eso. diferente, historias también. Sí, pero fue muy chistoso todo esto porque a pesar de que nosotros nos conocíamos, nunca habíamos hablado ni nada, pero en una oportunidad él había llegado de la misión y nos invitaron a nosotros porque pertenecíamos al coro del Estaca, de aquí de Hualpén. Entonces, y siempre nos íbamos con el barrio, que era el barrio Esmeralda, nos íbamos caminando hasta la Estaca, que queda bastante lejos, pero nos íbamos caminando. Y lo pasamos a buscar. Así que ya, pues, y hola, qué sé yo, y nos fuimos caminando todo el rato, conversando al lado. Después de vuelta fue lo mismo. Y como en una semana y media, más o menos, nos pusimos a pololear. Mire, en una caminata, menos mal que no En existía una- el Uber en ese entonces. En Muy una bien. caminata, sí. Que las cosas se van acomodando sin tenerlo pensado. Sin querer. Y eran romances más sanos. ¿Cómo fue su experiencia? A ver, vamos a saber cómo fue para el hermano en ese momento. Sí, claro, bueno, fue distinto porque cuando uno llega a la misión vive lamentablemente o felizmente una presión, ¿no es cierto?, de parte de los líderes, de cuándo y ahí cuándo. Cuando se casa, cuando exactamente. sí, el siguiente paso luego. Cosa Es verdad. que yo considero que no corresponde, pero fue bonita la experiencia y bueno, compartimos y finalmente decidimos, después de 3 años de estar saliendo, decidimos casarnos en el templo de Santiago. Mira, Así que- ¿en qué año fue eso? El año 90. En el año Año 90. Yo llegué a la misión y nos casamos después de 3 años. Mire, o sea, son 35 años. 35 años, digamos, de matrimonio, sí. Oh, ¿y cómo han sido estos 35 años? No, te estoy preguntando de un lado a otro. Hermana, ¿cómo han sido estos 35 años de matrimonio con este hombre? Han sido buenos, sí. O sea, igual, por ejemplo, nunca hemos discutido así como o peleado. No. No, y yo doy fe de eso porque lo que pasa es que ustedes tienen un temperamento muy liviano y eso es difícil Sí. encontrar. Sí. Así que eso yo creo que ha sido una bendición para sus vidas. Pero ¿de qué manera el Evangelio ha afectado de manera positiva su matrimonio? Es que el solo hecho de tener el Evangelio en nuestras vidas es como la calma, como el conversar, por ejemplo, a través de la experiencia que han tenido igual los líderes, no sé, en la Liaona, que aparecen muchas historias. Eso igual ayuda el llevar una buena relación como matrimonio. Sí, el conversar sobre todo eso. No guardarse cosas, sino que hablarlo, pero hablarlo de manera tranquila, digamos. Yo creo que el éxito del matrimonio, desde mi punto de vista, cuando yo he visto tantos amigos y los que permanecen más fuertes y unidos, yo creo que la clave de los matrimonios exitosos radica, no sé si ustedes pueden corroborar eso, en que el matrimonio, el hombre y la mujer sean muy amigos. Sí, somos muy compinches. Que esa Sí. amistad soporta los Sí. momentos difíciles, porque además pasa de que a veces el matrimonio se aburre, pero cuando uno tiene un amigo, de verdad uno no se aburre con los amigos. No. ¿Cierto? Puede pelear un poquitito, pero no te como, aburres. bueno, con el papá, no, como que de repente, por ejemplo, estamos en alguna situación, por ejemplo, y nos miramos y ya sabemos qué Sabe qué piensa el uno piensa del- el otro, ya, y sí. Eso somos. Esa es una nosotros. amistad total. Hermanos, después ya vinieron los hijos. Ustedes tienen 3 hijos que tengo acá, la fotito Sí. acá. ¿En qué año empezaron a aparecer los hijos? Ahí están las bendiciones. Aquí están. En 91. En 91. En 91 nació el primero. Nació Nachito. Ignacio Maldonado Díaz. Y después vino Nicole 5 años después. 5 años después y después Carito 3 años después. Muy bien. ¿Y qué han sido sus hijos para ustedes? Que ahora ya se quedaron solo acá, por si acaso. Están Sí, estamos tanto en trabajo, matrimonio, en fin. Pero ustedes, ¿qué significó esos años que me imagino que se pasaron volando desde Sí. que eran bebés hasta ahora que emigraron del hogar? No Pero- nos dimos. Yo creo que es como aparece en alguna parte, uno cerró los ojos y crecieron y se fueron.
es como estamos en la etapa como del nido vacío, así que a mí me ha costado un poquito. ¿Y para usted qué significó criar a buenos hijos? Porque yo doy fe que son buenos chicos. ¿Qué significó toda esa etapa que ya pasó? Ha sido bien interesante porque, a ver, yo desde niño, partiendo de aquí, sabía que yo primero tenía que ir a la misión. O sea, yo nunca tuve que tomar la decisión, sino que nomás tenía que esperar el momento. De todo esto serví la misión en la misión de Santiago. Aunque no venía preparado. Santiago Norte, que en el año 84 al 86. La misión Santiago Norte abarcaba la parte norte de Santiago, más desde Chañaral hasta Arica. Tremenda misión. Entonces había que hacer todo un salto para llegar a la misión, sí, y después que seguía para acá. Así que, bueno, fue una experiencia maravillosa para empezar en la misión, que también fue una preparación importante para enfrentar el matrimonio. Bueno, nuestro hijo mayor también le inculcamos que él debía ser misionero y no tuvo problema para servir una misión también. Él sirvió en Perú, fue misionero ya hace como 15 años. Más o menos. Y bueno, cuando él llegó, después de los años, sacó su profesión y se casó. Y nuestras dos hijas también ahora ya son profesionales y viven fuera de casa, una en Temuco y otra en Santiago. Pero uno se da cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Y como dice la escritura, ¿no es cierto? Uno tiene que aprovechar el tiempo. Porque uno no se da cuenta con la velocidad que el tiempo se va. Y va quemando etapas. Y si uno no aprovecha ese momento, el tiempo es algo que ya no vuelve. Y ahora usted me dijo que su hijo sirvió hace 15 años. Y yo como dentro de mi mente estuvo que estoy escuchando a la vez y pensando en las otras preguntas que voy a hacer. Y decía, pero no, ¿cómo 15 años? Y la verdad que pasaron 15 años muy rápido. Nachito, que es amigo mío, que le damos un tremendo saludo y abrazo. Es impresionante cómo el tiempo pasó así de rápido. Yo me recuerdo acá en esta misma casa, cuando lo recibimos, cuando estábamos con otros amigos, compartiendo, escuchándolo con su acento peruano. Sí. Y es como si hubiese sido hace muy poco tiempo y ya pasaron, como dijo el hermano, ya desde 15 años que ha servido una misión. Así que preguntarle, hermano, ¿qué tan difícil vivió a veces la misión? Hubieron momentos que fueron muy complicados, ¿no? Sí, claro, la misión tiene momentos bien difíciles, pero yo creo que el momento más difícil para mí fue terminar la misión. El saber que ya no portaríamos una placa como representante de Jesucristo y de su iglesia fue una de las cosas más complicadas, porque cuando uno vive la misión y ama la misión es difícil para dejarla, y yo creo que fue eso. Se me preguntó una oportunidad que había aprendido en la misión, y yo creo que fue el compartir el evangelio todos los días, el testificar de la iglesia fortificó con más fuerza el mío, hizo que fuera más potente, más fuerte, y que las raíces fueran más fuertes. Entonces uno a veces puede estar en desacuerdo con las personas, pero no con la iglesia. Entonces uno debe mantenerse fiel por la iglesia, por sus convicciones, por su testimonio, no por las personas, porque si no va en la línea equivocada. Muy bien, enfocarse siempre en las cosas importantes, como dijeron ustedes. Ahora, lo interesante es que ustedes tienen una vida parejita, una vida que uno ve como muy, muy tranquila, muy feliz, y eso es lo que uno ve desde afuera. Pero en el día a día hay momentos en los cuales los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pasan a veces dificultades que son muy grandes y que no son esperables. Bueno, sí, igual como todo el mundo, yo creo, pero no somos especiales, sino que igual pasamos pena por enfermedades, por no sé, miles de cosas, desafíos de la vida. Pero eso igual nos ayuda como a crecer, porque igual después de la tormenta siempre viene la calma. Entonces siempre hay una enseñanza o un aprendizaje detrás de todas las cosas que uno puede ir pasando.
Ahora, esta familia también se caracteriza por el amor hacia los animales. No, sí, sí. ¿Qué importancia tiene para una familia miembro de la iglesia las mascotas, los animalitos? ¿Qué animalitos han tenido ustedes que han sido importantes en sus vidas? Tuvimos nuestro primer animalito, que fue un perro, que tenemos una foto ahí, que se llamaba Nemo, porque los chicos cuando eran pequeños, ¿cierto? Siempre pedían una mascota, querían un perrito, y hasta que llegó el Nemo. Y estuvo con nosotros como 14 años y medio, más o menos, hasta que ya se fue. y ahora tenemos otro que nos dejó la bendición, una de nuestras hijas, nuestra hija menor, la Carito, nos dejó la bendición de un gato. Y él se llama Liso. Y de hecho pensaban que era gata. Que era gata, pero cuando fueron a castrar o a operar, se dieron cuenta que era Liso, era o varón. Y se supone que Liso es un nombre de mujer. Ya. Es de una cantante. ¿De una cantante de qué estilo era? No sé. No como coreana esas cosas, ¿no? No sé. Ah, ok, no ya, sé. pero para los que saben, ustedes que son más jóvenes, Sí, claro. Liso, un gato, pero es gato, no es gata. Sí. Hermano, en esta edad, cuando las cosas ya van pasando y cambiando, ¿qué le ha parecido tantos cambios que han habido en la iglesia? Porque usted ha vivido desde la época que nosotros, de hecho, somos una generación igual que vivió la época analógica y digital. Sí. Yo alcancé cuando era chico a ver los VHS, por ejemplo, y ahora no, porque todo en un pendrive digital, la nube, en fin. Pero usted sí ha visto más cambios todavía que yo. ¿Cómo ha sido esa evolución que usted ha visto en la iglesia con tantos cambios? Sí, uno se da cuenta que la iglesia es una iglesia viva y que por eso se necesita tener un profeta viviente. Porque hay muchos cambios. Bueno, de hecho, el tener un solo edificio en Talcahuano, en todo Talcahuano, era un desafío porque teníamos que a veces ir a pie, muchos hermanos iban a pie a Talcahuano. Y después ya creció, se dividió como Talcahuano 1, Talcahuano 2. Tuvimos que andar arrendando colegios, arrendando sedes. Casas. Hay muchos hermanos que prestaron sus casas para hacer las reuniones. Después siguió creciendo hasta que llegó a más edificios. Llegó el edificio de Hualpén, que era el más grande, donde se fusionó el colegio que comentaba. Ya de primero a octavo estuvieron en ese colegio por 2 años más, hasta que desapareció. Pero ha sido interesante ver los cambios. Antes eran 4 horas de reuniones, ahora ya son 2. Porque el Señor ha hecho cambios y importante también aceptar esos cambios, estar apoyando los cambios que el Señor dice y estar dispuesto a obedecerlo. Perfecto. Sí, bueno, las cosas van cambiando porque el mundo también cambia. Exactamente. Y nuestra metodología, la manera del estudio, el tema de la tecnología también. De hecho, tuvimos cambios importantes durante el COVID. Ahí tuvimos que adaptarnos y cambiar nuestra manera de estudiar, de trabajar, muchísimas cosas. Entonces, obviamente, como Dios también sabía que todo eso iba a pasar, también tenía un plan preparado. Ahora se nos viene una parte importante de la conversación. Servir como obreros del templo. Me acuerdo los primeros podcasts que hicimos, hablé con unos chicos que también eran obreros y le explicábamos igual a la gente que no es de la iglesia que ser obrero no es que significa que vayan a trabajar con una pala, sino que son ordenanzas y cosas que se hacen en ese lugar sagrado que se llama el templo, también a favor de personas que han partido de esta vida, y también algunas cosas que se hacen por las personas que estamos acá, en el caso del matrimonio en el templo, y otras ordenanzas que son muy sagradas. ¿Qué ha sido para ustedes el ser obrero del templo? ¿Cuánto tiempo llevan en esa labor? ¿Y por qué permanecen? Porque igual yo algo escuché de que llevan mucho tiempo, pero quiero saber bien. Somos uno de los, yo creo que dentro de todos los más antiguos, porque nosotros empezamos cuando el templo se abrió. Desde ese momento nosotros tomamos el turno del día sábado por la mañana, que era el primer turno, que empieza a las 7 de la mañana con una preparación, y empezábamos a funcionar a las 7:30. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacen ustedes específicamente como obreros? Bueno, el templo de hecho no funciona si no tiene obreros. ¿Ok? Los obreros son personas que son autorizadas, apartadas,
y portamos una placa parecida a la misión. No la trajimos. Y, La tenemos y acá. con esa placa identifica a un obrero. Sí. Las hermanas trabajan por las hermanas y los varones trabajan por los hermanos. Y estamos autorizados para realizar las ordenanzas, es decir, para supervisar que los bautismos se hagan de buena manera, para supervisar las ordenanzas de iniciatoria, las ordenanzas de las sesiones del templo, que son los convenios que hacemos ahí en el templo, son todos dirigidos y supervisados, ¿no es cierto?, por los obreros. ¿Y cuáles son los convenios más importantes? Bueno, un convenio es un acuerdo que una persona hace entre uno y Dios. Sí. Pero ¿cuáles son los convenios como más importantes? Porque hay mucha gente que se estará preguntando ¿qué acuerdos hacen esta gente de la iglesia? ¿Qué hacen tanto en el templo? ¿Qué acuerdos sagrados hacen ahí entre una persona y Dios? Por ejemplo, los sellamientos de los matrimonios, igual se hacen sellamientos de personas vivas o que se sellan a sus papás que ya fallecieron, los bautismos también por las personas que ya partieron, que cruzaron el velo, el recibir también nuestra investidura, que es muy importante, el ser apoyo para todas esas personas que llegan y que alguna vez nosotros también estuvimos ahí como participantes. Ahora nosotros estamos al otro lado. Nosotros ayudamos a las personas que llegan a visitar el templo. Ok, ustedes son entonces quienes tienen la llave autorizada dentro, digamos, del templo para actuar en nombre de Dios de acuerdo a cada ordenanza que tengan que realizar. Correcto. Sí. Los hombres también hacen obras en favor de hombres que han partido. Y las hermanas a las hermanas. Exacto, entonces ya vamos aprendiendo un poco más. ¿Cómo es la relación actualmente con sus hijos a la distancia? ¿Están preocupados por ustedes? ¿Les llaman? ¿Vienen? Bueno, Nicole, porque ella es profesora en Temuco, es como poco que la vemos, pero sí, por ejemplo, cuando tienen viaje al templo, ella viaja con su barrio y nos llama, ¿cierto? Y nos dice, papá, voy a estar tal día, o qué sé yo, mamá. Entonces nosotros estamos con ella porque a veces llegan, claro, al turno que nos toca a nosotros, entonces aprovechamos de estar ahí un ratito con ella. Pero Carito, bueno, ya Carito se fue hace como un año ya, se fue a Santiago, así que, pero con ella almorzamos por videollamada. Nosotros nos sentábamos a almorzar, nos llama, ella mientras conversábamos, pero como era la hora de almuerzo. El Ignacio nos llama igual en las tardes, cuando ya se viene del trabajo, nos llama para saber cómo estamos, si estamos bien y qué sé yo. Así que no, tenemos una muy buena relación, papás e hijos. Muy bien, se portan bien los muchachos entonces. Sí. Nada que criticar, así que se salvaron. Pasaron la prueba. Ahora hablaremos de algo que es importante. Sin duda que hay cosas que nos dan vuelta la vida en momentos que son difíciles, Sí. como ha sido para muchas personas que hoy en día están viviendo dificultades y la vida va presentando cosas que son parte de nuestra vida, ya sea porque tomamos decisiones o porque a veces son consecuencias de cosas que se nos preparó para pasar nomás, porque esta tierra es la prueba, es una prueba. Y yo sé que hoy en día el hermano está pasando una prueba que ha sido una prueba familiar. Sí. Y que yo había pensado en preguntarle y no preguntarlo, pero yo pienso que es importante, porque para mí el hermano es una de las personas más ejemplares en cuanto a lo que es el trabajo. Él era una persona, pero es una persona muy trabajadora, que le cuesta estar quieta. Yo creo que está ahí ahora conteniéndose de moverse. Pero yo sé, por medio del Nachito que me empezó a comentar respecto a la condición actual de salud, que ha sido también un desafío grande. Sí. Coméntenos respecto a lo que están pasando actualmente. Yo, ya. Bueno, hace como 2 meses más o menos, 3-4 meses, salió que el papá no se sentía muy bien. Entonces era como medio duro para poder ir a ver médico. Le costó como todo hombre. Le costó mucho hasta que nos pedimos hora y salió y qué sé yo. Y nos encontramos con la sorpresa que le encontraron un principio de Parkinson. Entonces empezamos su tratamiento y toda la cosa.
Claro, pensábamos que todo iba a ir como muy, muy lento este proceso, pero como en muy poco tiempo ha cambiado drásticamente. Yo tuve que dejar de trabajar porque tengo que estar con él, tengo que cuidarlo, tenemos permiso del templo también porque no podemos hasta que se estabilice como bien dentro de su enfermedad, digamos. Y uno cuando escucha Parkinson, uno siempre lo asocia a la etapa de la enfermedad, que me imagino que es cuando ya está más consolidada, que Claro. el tema de que la persona ya la movilidad no la controla casi nada, ¿no? Exactamente. El tema de temblar. Sí. No está en esa etapa el hermano. No, un poquito, pero es que, claro, nosotros pensábamos cuando nos dijeron eso, pensábamos que iba a ser como chuta, va a empezar. Sí, porque uno no sabe. Y no, y para nosotros todo esto es nuevo, entonces, claro, el papá muy activo, muy trabajólico, yo trabajando, él igual, entonces tuvimos que parar así drásticamente nuestra vida y ahora de repente conversamos, ¿cierto? Y yo le digo, papá, este es otra etapa de nuestra vida, tenemos que empezar a aprender de toda esta, de este momento que nos pasa ahora. Ya no tenemos, no, ya como nos decía nuestras hijas, tienen que bajarle un cambio. Entonces, eso nos ha pasado, que tenemos que aprender a vivir ahora de una u otra manera diferente. Y ahora yo quisiera saber cómo ha sido para usted, porque yo, por ejemplo, a mí me encanta viajar, me la paso para todos lados. El auto es importante para usted también, porque también tenía autitos, salía a muchos lugares. ¿Qué ha significado el aceptar lo que está sucediendo hoy en día? Como tú mencionabas, la enfermedad que yo ahora se está apoderando de mí va a ir cada vez aumentando, y lo que están tratando de hacer ahora es tratando de contenerla con medicamentos y otro tipo de cosas, pero aún así siento el malestar que eso se produce. Ahora, felizmente uno tiene el Evangelio que le enseña varias cosas. El otro día conversábamos con una amiga que vino a la casa y nos comentaba que ella se dedica a hacer tortas y nos mostraba algunas fotos de los dulces que ella hace y el tiempo que le dedicaba para hacer una cosa tan bonita, tan estéticamente llamativa. Pero llega el momento en que esa torta se vende y se tiene que partir y no hay otra opción para probar. Y después viene la tercera etapa en que vienen las críticas, de decir está buena, está mala, o le faltó algo, o le faltó esto otro. Y pensaba que Padre Celestial también nos preparó a todos nosotros de una manera, de la mejor manera que podía, pero sin embargo también sabía que teníamos que pasar por probaciones. Y llegaba el momento en que alguien iba a tener que partirnos, ¿no es cierto?, con alguna prueba. Y luego viene la etapa, ¿no es cierto?, de superar esta situación. Y yo estoy en lo personal muy agradecido por esta prueba que mi Padre Celestial nos está enviando. Porque es importante que Él se acuerde de nosotros por medio también de las pruebas. Y nos ayuda a saber en realidad de qué estamos hechos y qué tan fuerte es nuestra fe, nuestro testimonio y nuestra confianza en Él. Entonces eso me tiene sujeto a que el Señor va a bendecir mi vida y que va a ser la única manera de probar qué tan fuerte puedo llegar a ser y qué tanto estoy preparado para eso. Pero cuando la enfermedad se apodera de alguien de la familia, yo creo que está el sufrimiento que siente usted en el cuerpo y está por otra parte el sufrimiento que se siente en el espíritu y en el corazón de ver lo que está sucediendo con su compañero. ¿Cómo ha sido para usted? Porque me ha dicho de que ha pasado noche en la cual tiene que estar atenta cuando se levanta al baño. Sí. Pero ¿qué se siente en el corazón de ver el deterioro físico al que estamos expuestos como seres humanos? ¿Cómo lo puede aguantar? Porque yo creo que es algo demasiado fuerte para una esposa presente como es usted. Bueno, sabes que dentro de todo, una vez una hermana cuando empezó a pasar toda esta cosa, yo decía, chuta, es como nuevo para mí todo esto, porque íbamos todos, íbamos parejitos.
Y una hermana me dijo, nosotros somos mujeres fuertes. Y la verdad que sí. Trato de que Nacho esté bien. Incluso yo de repente le digo, lo reto, o sea, no retarlo, no, pero a veces le digo, ya, pues papá, siéntate. Entonces, porque él igual quiere moverse para allá, para acá. Entonces, como que trato de regalonearlo igual, de cuidarlo, porque es mi esposo y yo lo amo, po. Entonces, lo cuido, lo regaloneo. Lo reto igual que los cabros chicos de repente cuando le digo, siéntate. Pero eso, igual cuando vamos a la capilla, a mí me toca, en mi barrio me toca dirigir los himnos. Y en nuestro barrio es muy, muy unido, que es el barrio Bío Bío. Mucha gente nos conoce desde muchos años. Y las hermanas, por ejemplo, mi esposo, el Nacho, se sienta y ya hay una hermana que es mi amiga que se sienta al lado. Entonces, otras hermanas que se sientan detrásito. Entonces, como yo estoy arriba, yo lo estoy mirando, como te decía, lo miro y sabemos que más o menos qué es lo que pasa. Entonces, si él se levanta y tiene que salir, sale mi amiga, sale mi otra amiga, hay un hermano igual que se gana atrás, que lo va cuidando, porque a veces yo no puedo bajar. Entonces estamos preocupadas, estamos ahí pendientes de que no le vaya a pasar nada. Qué bueno que tener esa red de contención, sí, de amistad, sí, de cariño. ¿Cómo has sentido el amor de los hermanos, conocidos, algunos que quizá aparecieron? Porque a veces también llega ayuda o amistad o compañía de personas que a veces uno no espera que van a estar ahí, pero resulta que aparecen. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, ha sido bien interesante porque, como decía mi esposa, uno se conoce en esta etapa de criar los hijos y se aboca prácticamente un 80% a los hijos, a darles todo lo que necesitan hasta cuando ya no están. Entonces nosotros estamos viviendo una etapa ahora, para empezar, ¿no es cierto?, en que yo he sentido mucho más el cuidado de mi esposa conmigo. Y también han aparecido una cantidad de personas que uno no se imaginaba que se iban a preocupar por uno, y estamos siempre, nos están llamando, nos están ofreciendo ayuda, nos están ofreciendo traslado, y ofreciéndonos todo su apoyo y su fuerza para salir adelante. Así que ha sido muy especialmente el ser miembro de una iglesia, el sentirse parte de una iglesia es muy bonito. Bueno, yo agradezco la sinceridad de ustedes, la emoción. Ahora, el hermano no es que se emociona solamente porque está en esta etapa de su vida. El hermano siempre ha sido una persona que se emociona. Y eso es algo también que lo engrandece, porque los hombres somos más duros, somos más difíciles que nos emocionemos. Cuando uno ve a la gente de la iglesia, la mujer siempre es la que más fácil le aflora la lágrima. Sí, pero doy fe de que el hermano siempre ha sido una persona receptiva a las emociones. Y es muy bueno exteriorizar esas cosas, porque nos guardamos a veces cosas que deberíamos contar, el amor a lo que sentimos por las personas, por nuestros amigos. Y una frase que el otro día leía, que seguramente antes también la había visto, que era que a veces las lágrimas más tristes son las que se derraman al lado de una tumba de alguien que se fue y que no le pude decir lo que sentía. Entonces yo veo en ustedes que eso, el expresarse el amor, el cariño, el agradecimiento a los amigos que están, es importante y tiene que mencionarse ahora. No esperar a que algo suceda para ser agradecido, para ser buen amigo. Y ahora lo que me sorprende de todo esto, siempre de ustedes, frente a cualquier cosa, es la actitud. ¿Cómo la actitud ayuda a superar tantas dificultades, hermana? A ver, ¿cómo una buena actitud, una alegría? Sí, sabes que una vez, por ejemplo, que mi esposo ha tenido cuadros así como medios complicados. Entonces, hace poco tuvimos la conferencia de nuestro barrio. Teníamos que preparar un coro y toda la cosa, pero yo me daba miedo dejarlo solo para poder ir a ensayar. Entonces, ¿qué hacía? Lo dejaba acostadito y partía, porque obviamente los ensayos son tarde. Entonces, como fue como todo muy flash, en una oportunidad el obispo me dijo, hermana, chuta, no la alcancé a divisar para hacer un coro. Entonces ya, obispo, tranquilo, va a salir todo bien, qué sé yo. Y yo estaba así, el coro.
Pero tengo o sea, no tengo, sino que en el barrio hay hermanas que tienen tanto talento que y tan buena disposición que, por ejemplo, hablé con ella y hermana, ni un problema, ya himno tanto, listo. Y el día domingo, recién pasado, fue nuestra conferencia y salió tan lindo. Y ensayamos, antes de empezar la conferencia, ensayamos un ratito y listo. Y yo le decía a las hermanas, hermana, como salga nomás. Pero hagámoslo, tratemos de que quede todo muy bien y qué sé yo, pero como salga, tranquila, disfrutémoslo. Y eso me decía igual el obispo, que el otro día nos vino a ver y nos decía que le gustaba mucho la actitud de nosotros, que a pesar de todas las cosas, porque igual una de nuestras hijas tuvo una operación muy complicada que fue hace muy poco, por segunda vez, entonces estábamos como muy mal. Entonces le decía al papá, oye, otra vez, otra prueba más, otra vez esto, pero siempre salimos adelante y con la mejor actitud. Esa es la actitud. Bueno, yo les agradezco por este tiempo, por el mensaje. Yo sé que hay mucha gente que en este momento lo está pasando mal y a veces la pasa más mal que nosotros y no nos damos cuenta. Y rescato profundamente la gratitud. El hermano dijo, doy gracias a Dios por la enfermedad que me ha dado, porque la enfermedad a veces hace conocer y reconocer mucho más. En este caso yo me imagino que el amor ha crecido todavía, sigue creciendo en el matrimonio. Pues sí, porque él en mi, ¿cómo se llama? Yo siempre le digo papá, en realidad, pero él sabe que yo lo amo, o sea, nunca se lo he dejado de decir. Entonces él sabe que somos compinches, como decía adelante, en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, como se dice. Y con toda esta garantía de esta mujer que está al lado de usted, las pruebas pueden venir, pero la vida se vive más fácil de esa manera, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, yo perdí a mis papás cuando era muy niño y el Padre Celestial tenía preparado a estos dos maravillosos seres para guiarme y cuidarme. Mi papá murió también un poco antes de ir a la misión. Mi papá tuvo un accidente cuando ellos fueron misioneros del Templo de Santiago. Sí. Y ellos iban de camino al templo una mañana y sufrió un accidente de tránsito y mi papá falleció. Y él se fue yendo, siendo un misionero del templo. Y bueno, mi mamá se recuperó y volvió nuevamente a la misión y bueno, por los años después falleció. Pero ha sido un ejemplo para mí siempre esta dedicación y me dejaron ese legado de ser fiel al Señor. Y felizmente tengo una buena esposa y hemos criado a nuestros hijos lo mejor que hemos podido y ellas también son hasta ahora fieles a los principios que se les ha enseñado, aunque tienen su libre albedrío, ¿no es cierto? Sí tienen los principios que son los correctos. Bueno, le agradezco por el tiempo, por estar haciendo además esta entrevista acá en la casa, que mejor, cómodo, con la estufa, calentito, con el gatito que a veces maulla que se escucha de fondo, sí, que está por ahí. La bendición chiquitita que llegó. ¿Y qué invitación usted le haría a las personas que quizás se han ido de la iglesia y que por ahí quieren volver? Y a veces cuando uno se ha ido, de pronto le da un poquito de vergüenza o piensa que alguien le va a decir o preguntar muchas cosas. ¿De qué manera podemos invitar a la gente que se ha ido para decirle, ven, si no, todavía no estamos esperando? Sí, yo creo que igual en una oportunidad, porque estoy por mí, también me alejé un poco, como unos 2 años de la iglesia, por tonteras yo creo, pero cuando me venían a visitar las hermanas, ellos decían, no, si voy a ir, que voy a ir. Y un día mis hijas, que eran chiquititas, me dijeron, mamá, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia, a la primaria? Y nos llegó una carta que nosotros habíamos escrito, que yo había escrito cuando estábamos, ni siquiera nos conocíamos con el papá y lo habíamos escrito, y llegó esa carta a mis manos aquí a la casa y yo dije, qué raro, claro, y yo le escribí esa carta a mi futuro hijo y ahí yo dije, no, volvemos otra vez.
nosotros fue una experiencia tan maravillosa que cuando nosotros llegamos de nuevo a la iglesia, nos recibieron con tanto cariño, era como si nunca nos hubiéramos ido. Y de ahí, nunca. Y cuando supimos del templo de aquí de Concepción, mi esposo me dijo, ahí vamos a estar nosotros, trabajando como obreros. Y así fue. Nos llamaron para ser obreros y nos la pensamos 2 veces. Nos anotamos el día que podíamos, porque como trabajábamos en la semana, el día que podíamos era el día sábado, y ahí nos quedamos. Y ahí llevamos trabajando ya casi 7 años. Ahora que obviamente tenemos unos meses de permiso por lo mismo que estamos pasando ahora, pero ha sido la experiencia más maravillosa. Yo creo que es algo que uno no puede dimensionar. Todas las bendiciones que se viven ahí, las bendiciones y las pruebas también que pasamos como miembros de la iglesia, como obreros, porque no estamos exentos, a pesar de todas las ordenanzas que nosotros ayudamos a hacer y conocemos, no estamos exentos de que nos pase alguna cosa. Pero lo importante, ¿cierto?, es ser agradecido de la vida, del Padre, de la iglesia, porque eso igual nos ayudaba a crecer como personas. Estuvo hace poco con nosotros acá en la estaca, el de Ratán, y él decía que no somos una iglesia no somos un museo de santos. Somos personas buscando ser perfectos. Y yo siempre menciono de que nunca vamos a estar tan lejos que los brazos del perdón no nos alcancen. Entonces, no importa qué errores hayamos cometido en nuestras vidas, siempre tendremos la oportunidad para arrepentirnos y volver. Y los brazos del Señor estarán siempre para recibirnos. He vivido estos años en el templo de una manera muy maravillosa. A veces las experiencias que más interesantes a veces han sido en el pasillo del templo, con personas que a veces andan perdidas buscando algo, buscando orientación, sin saber a veces cómo hacer algo, queriendo realizar una ordenanza y no sabiendo cómo. Y a veces solamente el hecho de ayudarla y orientarla, se sienten tan agradecidos. Y ha sido una experiencia maravillosa ese agradecimiento que yo siento por esa razón. Así que la invitación es que vayamos a la iglesia por la verdadera razón, que es, ¿no es cierto?, los convenios que hemos hecho con Cristo. Y que no importa qué tan lejos estemos a veces que tan lejos estemos del camino correcto, siempre podemos retornar, siempre podemos volver. Y Él va a estar listo para recibirnos. Bueno, esta fue una linda conversación, como muchas que hemos tenido, pero fue bastante intensa en emociones. Sí. Así que les agradezco por su tiempo, por su ejemplo de vida, y que sigan siendo las personas que son, y también que sus hijos sin duda van a sentirse siempre orgullosos de los padres que tienen. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias, Patricio, por estar con nosotros. Muchas gracias.